Libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por la salvación que nos has dado a través del Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Solo a Él rendimos alabanza, adoración y exaltación. Señor, alumbra mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. Hoy brindo mi vida, brindo toda emoción y sentimiento que haya en mi carne para que yo pueda escuchar tu voz y hables a mi espíritu. Enséñame tu verdad y guíame siempre al camino eterno, porque angosta es la puerta y estrecho es el camino por donde estamos caminando todos los herederos de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor, Señor, que cuando éramos pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros, porque estábamos destituidos de tu presencia, de tu gloria y de tu verdad, y nos hiciste aceptos en el amado. Por su sangre nos has redimido para nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches para todos. Teníamos un tema que hemos venido tomando un sábado, un día y luego un martes. Bueno, hemos querido dejarnos guiar conforme Dios nos ha llevado a propósito del mensaje. Pero pienso que se hace necesario retomarlo y estamos hablando a propósito del tema de economía de Dios. ¿Ok? No sé si los decía, creo que lo mencioné en algún momento en la oración que hicimos al cierre de uno de estos momentos, pero me gustaría retomar y abrir el mensaje de hoy con eso. Vamos a estar hablando a propósito de Primera de Corintios 6:20. Pero antes de que leamos esa escritura, queremos, de pronto, yo no sé si el término aplique, tenga misericordia de mí, si no aplica, la intención es esa, como resignificar un poco el tema de lo que es finanzas o economías con Dios. Se hace completamente necesario, aunque esto lo digamos y lo redigamos muchas veces, pero es necesario escucharlo, porque hay veces pareciera que como que ese es el negocio, socio, ¿cierto? Hablar de dinero y combinarlo con cosas de Dios, para muchos se convirtió en un tema de negocio, inclusive con buena intención, pero el punto es que a Dios le interesan nuestras finanzas. A Dios le interesa cómo nosotros manejamos a nuestra economía. Esto es sin lugar a dudas. Y les decía que voy a abrir con algo que en algún momento se convirtió en parte de nuestra oración de cierre en uno de esos mensajes. Y es que la Biblia habla de, por ejemplo, un tema del bautismo, de el principio al fin, es decir, de Génesis a Apocalipsis, está mencionado el bautismo, o la palabra bautismo o bautizo, o el contexto de lo que se está haciendo alrededor de 40 veces aproximadamente, para que tengan una idea, un contexto. La oración, miren que nosotros, todo lo que está alrededor de la escritura y la enseñanza está fundamentada en oración, ¿cierto? Pero cuando hablamos de oración
o algo similar en contexto, dicen los eruditos que han hecho el ejercicio que aparecen 275 veces en la Escritura, en el Nuevo y en el Viejo Testamento. Cuando se habla de fe, imagínense, imposible hablar del Evangelio si no es de fe. Pero cuando la Escritura menciona la palabra fe o algo que está relacionado con el creer, a la manera como la Escritura lo plantea, dice que hay alrededor de 350 citas en toda la Escritura. Amor, perdón, amor, pues Dios es amor. Entonces podríamos decir que está hablado en cada una de las palabras y las letras de toda la Escritura, está manifiesto. Sin embargo, cuando se menciona la palabra amor o algo relacionado en ese contexto, la Escritura o los que han hecho el ejercicio dicen que se encuentran alrededor de 650 citas donde Dios habla particularmente del amor. Pero, dato curioso, cuando se habla de finanzas o dinero, es decir, la economía de Dios, ¿cierto? Lo que está en el reino de los cielos, la Biblia cita o en texto o en contexto, dicen los estudiosos, alrededor de 2.350 veces. Entonces, si uno considerara las proporciones en términos de, permítame utilizar el término, de trascendencia o no importancia, pero sí de trascendencia que Dios le da, la estadística, gracias, encontramos que hay una participación bastante amplia alrededor del tema de la economía. Ojo, pero hacemos hincapié en que no estamos hablando del negocio, no estamos hablando de entrar a negociar con Dios. Si bien Jesús en algún momento le dijo a su padre putativo y su madre putativa que en los negocios del padre le convenía estar. ¿Ok? Alguna vez les comenté, lo recibí jocosamente, pero el comentario era ponzoñoso. De hecho, alguien en una reunión de no creyentes, gracias a Dios, cuando se dio cuenta que estábamos congregándonos, me dijo, uy, ese negocio está bueno, ¿cierto? Hablando del Evangelio. Muchos ignorantemente o, no sé cómo decirlo, consideran o nos asocian en términos de evangelismo y de palabra con negocio. Porque otras personas se han encargado de tergiversarlo o de aumentar ese pensamiento que en muchos casos se tiene alrededor de la palabra y lo que los seres humanos hacen con la palabra. Eso tiene que quedar muy claro. La palabra de Dios no cambia, es la misma. Dios habló y como Él dijo, eso es y nadie lo puede variar. Pero el ser humano es el que en su afán de agradarse a sí mismo y agradar a otros, pues entonces trata de que la Escritura diga cosas que la gente quiere oír. Y en estos momentos, si algo quiere oír la gente es que hay solución para sus necesidades, particularmente las económicas. Afortunadamente, la gente, o uno dice, los ratones se comieron el queso, cuando fue un solo ratón el que se comió el queso. Entonces, a raíz de los malos ejemplos que ha pasado, por eso la gente habla de eso. Bueno, pero esto ha sido en algunos casos de manera muy abierta y muy manifiesta. Hablo de la rapiña con la que han vendido el evangelio. Hay casos que uno dice, wow, la gente cómo cree esto, pero lo hacen. Y abiertamente están convirtiendo el predicar la palabra en una especie de franquicia de Dios. Pero no es el Dios de la Biblia. Y digo de franquicia porque no sé si fue con Martica, mi esposa, en esos días hablamos, o con alguien hablábamos a propósito de que tenían un familiar cercano al que la esposa le decía al marido, tiene que estudiar, que le vaya bien, que saque 5 en el instituto bíblico, porque es que usted tiene que ser pastor. Fuiste tú, Nelly. Okay. Tiene que ser pastor porque es que ahí es donde está el negocio. Y conoce uno muchos casos de personas que terminan diciendo, uy, esta persona no tenía nada y se hizo pastor o pastora y ahora son nada en plata. Y qué triste que esa asociación se haga y con esa asociación sea la que nos identifiquen con Dios. Nada más alejado de la realidad. Entonces, lo menciono es para que haya claridad que a Dios le interesan que nuestras finanzas estén sanas y que sean bendecidas. Porque, ojo, Él es el Dios de nuestras finanzas.
Él es el Dios de nuestra economía. De manera que cuando nosotros damos testimonio de que estamos haciendo buen uso de aquellas enseñanzas que Él nos da, estamos dando también testimonio. Y hablamos en días pasados, si ustedes lo recuerdan, a propósito de uno de los fundamentales pilares sobre lo que la economía de Dios se basa, y es en estar alejado de las deudas en la medida de lo que sea posible. ¿Cierto? Hablábamos de no deberle nada a nadie. ¿Qué trascendental es? Aclaramos, el retomo, de que el pedir prestado o tener un crédito no es pecado, para que nadie se vaya a sentir señalado como que es que está pecando o está en juicio, no. Pero Dios más bien nos invita a que nosotros seamos los que prestemos y no los que pidamos prestados. Y eso ya de por sí nos debe dar un indicio de qué planes tiene Dios para nosotros, qué ha concebido Él para que nuestra economía sea completamente sana y fortalecida. Si Él espera que nosotros seamos los que prestemos, significa de que Él tiene resueltas muchísimas cosas más de las que nosotros consideramos. Entonces, el administrar, con eso también creo que lo mencionamos en la segunda parte, donde concluíamos diciendo que qué importante era entender que los recursos que teníamos eran de Dios y que nosotros simplemente éramos meros administradores. Al hacer esto, íbamos a entender, a propósito del ofrendar o el diezmar, que no nos estaban quitando nada, sino que al contrario, estábamos devolviéndole al dueño, el que nos dio todo. Miren, si lo vemos en términos de proporciones, y aquí los estadísticos o estadistas me corregirán, el dueño de la empresa te dice a ti, si lo miran como empresa, te dice a ti, te doy el 90%. Y tú guarda el 10% si estamos hablando del diezmo o la ofrenda, conforme Dios ponga en tu corazón. ¿Qué negocio? ¿Quién en su empresa o quiénes en sus empresas encuentran que sus empleadores les dicen, te vamos a dar el 90%? Y tú solamente participas con la ofrenda o con el 10%. No lo encontramos en ninguna parte. Ese es el tipo, es la clase de Dios a la que nosotros servimos, al que nosotros servimos. Entonces, traslademos, creo que fue la conclusión, traslademos nuestras posesiones, que en realidad no son nuestras, trasladémosla en título y en valor a Dios. Recuerdan que dimos un ejemplo a propósito de cuando alguien querían embargarlo, ¿cierto? Que lo que hacen hábilmente algunos es que empiezan a trasladar sus propiedades a nombre de otras personas para que no puedan decir esto es mío. Bueno, yo no estoy procurando, ni más lo faltaba, que actuemos como pillos o con la astucia del mundo. Pero es que lo que estamos haciendo, o la propuesta que se hace, es que hagamos lo que la Escritura nos dice que hagamos, en términos de Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros hacemos el ejercicio de decir, Padre, este carro lo tengo yo, pero es tuyo. Y haga una oración si quiere con título de propiedad. Esto le pertenece a Dios. Mi casa le pertenece a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija le pertenecen a Dios. Mi estudio, lo que sea. Que usted pueda decir, esto no es mío. De manera que espiritualmente nadie tiene poder de tocarlo porque usted no se está metiendo con usted ni conmigo, se está metiendo es con la propiedad de Dios. Entonces, claros, no deber nada en la medida de lo posible. Entregarle todas nuestras posesiones a Dios en título, si podemos hacerlo para que lo interioricemos. Y vamos a entender cuál es el fundamento, porque cuando no estamos en deuda con el mundo, estamos a paz y salvo con el Señor. En todos y muchísimos aspectos. Vamos, por favor, a la Escritura. Estamos en Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 20. Amén. Dice el versículo 20, capítulo 6. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con esto mencionábamos la vez pasada, lo que acaba de decirles, nosotros le pertenecemos a Dios en alma y en espíritu, o en espíritu y cuerpo. Significa que
implícitamente está diciendo que todo lo que es físico también es de Él. ¿Cierto? Pongamos este ejemplo. Usted tiene una casa o tiene un carro y está a nombre suyo. Y Dios dice, yo tengo la propiedad que dice que el alma y el espíritu de Andrés son míos. Si Dios dice que el espíritu y el alma de Andrés son de él, entonces ¿de quién es el carro? ¿O de quién es la casa? ¿Cierto? Si están a nombre de Andrés o el nombre que ustedes quieran, pues que eso es lo mínimo, solo lo que se pudre, lo que se desbarata, lo que se queda. Dios dando preponderancia a lo que importa. Entonces nos está diciendo, ustedes y lo que ustedes tienen son míos. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos y vamos a empezar a notar la diferencia que toma lugar en nuestras vidas, en absolutamente todo, incluyendo las decisiones que alrededor de lo económico nosotros hagamos. El diablo tentó a Jesús de muchas maneras, con escritura, con palabra, con algo de sustento. Pero sabemos que el diablo siempre usa algo de verdad y lo revuelve con mucha mentira para que sea creíble, porque si no, pues uno de inmediato lo desecharía. Por favor, vayan a Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Amén. Dice el 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ojo aquí, dice que sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y menciona en el versículo siguiente una conexión entre padres e hijos, abuelos, nietos, porque está hablando casi que de heredad. Y Dios dice que nosotros hemos sido rescatados de esa vana manera en que vivíamos, pero también en la que vivieron nuestros ancestros. Esto implica un poco el entender en qué lugar en Cristo nos encontramos ahora, porque ojo, la libertad de parte de Dios, lo que fue colgado en el madero, lo que nos era contrario que Él clavó, a todos nos pertenece cuando todos lo reclamamos. Recuerdan que la Escritura dice que en nada difiere o se diferencia el heredero del esclavo mientras éste no reclama o no se manifiesta como hijo. Es exactamente igual. Una persona puede ser creyente de corazón, sincera, pero si no se le ha revelado que ha sido ya libre de ataduras que tenía en el pasado, puede que en algunos casos termine siendo igual de atado o atada que una persona que desconoce del Señor. Y uno diría, pero ¿y por qué esto? Si es que estoy en Cristo y la Escritura dice que nueva criatura somos. Claro, ¿quién es nueva criatura? El que se reconozca como nueva criatura. Y aquí la Escritura nos acaba de decir que vivíamos de una manera vana, lo cual es una convocatoria de parte de Dios a que reconozcamos siempre lo que Él ya hizo. Y Él vino a cortar aquello que significaba esclavitud en nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí se sienten todavía esclavos? ¡Qué bendición! Pero ¿saben que sí somos esclavos? Por amor a Cristo. De Dios. Hemos tomado una elección, hemos hecho una elección. Y esto es bíblico. No recuerdo la cita en estos momentos, pero seguramente alguno de ustedes la tendrá fija. Ustedes recuerdan que ahí en el Viejo Testamento había una acción que tomaba lugar cuando el esclavo que ya le habían dado la libertad tomaba la decisión de permanecer en la casa de su amo y le horadaban la oreja en señal de que él había determinado
desechar su libertad para permanecer siendo esclavo, ahora abro comillas, más bien sirviendo al Señor como estaba. Pero ya no lo hacía porque le tocaba por obligación, porque lo habían prendido. Ahora lo hacía porque lo escogía. Y nosotros tenemos que tener claro eso. Somos libres de la esclavitud que el pecado produjo, pero para hacernos siervos de Dios Todopoderoso en la persona del Señor Jesús. Siervos de la justicia. Una esclavitud desde el punto de vista del mundo, ay no, yo no quiero ser esclavo de nadie. Pero desde el punto de vista de Dios, nos conviene que a Él lo reconozcan como nuestro amo. Porque entonces podremos decir, si Él es por mí, ¿quién contra mí? Y como Él vive en mí, nadie puede sostenerse enfrente mío, o sea, de Él. Por favor, vayan, ya leímos aquí, ¿cierto? Sí. Pero un momentico, antes de que vayamos allá. Estamos en el 19. Dice que la segunda parte del 18, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, importante entender, no importa qué tan bien intencionado haya sido su papá, o su mamá, o su abuelo, o su abuela, qué tanto nos amaban y qué tanto los querían. Si los consejos que recibimos de ellos no fueron fundamentados o basados en lo que la Escritura dice, aunque ellos hayan sido exitosos, abro comillas, en su parte económica, la Escritura dice que esa información, esa heredad que recibimos es vana y que no trae provecho a nuestras vidas. Pongo un ejemplo, la figura de un empresario exitoso que a punta de exprimir a sus empleados hizo riquezas. ¿Saben qué dice la Escritura a propósito de estos personajes? ¿Cierto? Los ricos de este mundo. Y que cuando lleve al niño desde pequeño a la empresa para que aprenda el negocio, esto es lo que normalmente hacen los empresarios en sus familias, llegan y le dicen, mire, es que a este y a ella o a él hay que tratarlos es así. Esta es la manera como funciona. Y uno va o la persona va y dice, ay, sí es cierto. Porque saben que inclusive está algo hasta curioso. Estas personas, en muchos casos, cuando se las trata muy bien, no reaccionan como uno esperaría. ¿No les ha pasado en algún momento que usted quiere ser lo más dadivoso, lo más generoso, lo más cristiano posible, bendiciendo a todo el que esté bajo su autoridad en ese momento, que trabaja para usted, y pareciera que la respuesta de algunos de ellos, no todos, algunos de ellos es como que, parece que pagaran con desprecio aquello que se les quiere dar de manera amorosa. Ahí es cuando uno tiene que acudir a darles mejor que recibir y no esperar nada. En el caso nuestro, para los cristianos, esto no es un condicionamiento para decir, no, entonces cierro la página y hago lo que hace el mundo. Los trato como dedo para que aprendan. No, usted sea prudente, sea firme en aquello que Dios le ha enseñado. Y si usted tiene que seguir haciendo misericordia, siga haciendo misericordia. Porque siempre va a ser mejor dar que recibir. Pero misericordia con disciplina o con enseñanza, claro. Porque cuando se deja de transmitir esa información a la otra persona no está siendo enseñada por Dios o por la palabra en este caso. Entonces retomemos al ejemplo, llega y hay que tratarlo así, y el niño crece viendo cómo el negocio prospera. Y cuando tiene la oportunidad de liderar o de dirigir a alguien o a un grupo, ¿qué va a hacer? Pues exactamente lo mismo, porque funcionó. Entonces volvemos a lo mismo. Porque funcione no significa que está aprobado por Dios. Esto es básico. Entonces, a propósito del concepto económico, estamos hablando, hemos mencionado en otros momentos, el ser libres de ataduras ancestrales y generacionales. Pero a propósito del concepto de economía y de finanzas con Dios, pregúntese o preguntémonos, ¿quién o qué ha tenido algún tipo de influencia en cómo nosotros concebimos el mundo? Porque el tema es que cuando nosotros nos acostumbramos, en mi caso tengo 55 años, nos acostumbramos a hacer algo periódicamente y sistemáticamente por muchísimos años, pareciera que llega un momento en que esa es la manera como se tiene que proceder. Y como ha funcionado, pues así es. Pero para nosotros los hijos de Dios tiene que haber una correlación entre aquello que estoy haciendo y lo que Dios dice que debo hacer. Eso es impajaritable. Entonces, cuando
yo retomo, el consejo que mi papá, mi mamá, mi abuelo me daba era este, entonces yo digo, sí, eso es lo que dice la escritura. Una clase, digámoslo así, o enseñanza de finanzas debería, perdónenme si alguno de ustedes no comparte esta impresión, pero debería referirse a aquello que Dios dice y que Dios establece más allá de una clase de finanzas. Porque pues uno va donde un economista y el economista te da consejos de cómo hacer o multiplicar tu dinero, ¿cierto? Uno va donde un inversionista y el inversionista te dice, haga esto, haga esto, haga esto, sea sagaz. Pero tenemos que asegurarnos de que ese consejo que nos dé esté totalmente relacionado con lo que Dios dice, sin que infrinja algo que Él nos ha dicho que no tome lugar en nuestras El vidas. mismo Señor cuando dio un denario, 2 denarios, 4 denarios, los devolvieron duplicados y al que no le gustó. La economía de Dios es, yo no voy a decir que es compleja, pero sí lo es para quien no la entiende. Pero es mucho más fácil de lo que creemos. Pero es compleja porque dice, dame, resto y te multiplico. Y la lógica matemática nos enseñaron que no es así. O sea, para nosotros resta es que tengo menos. ¿Cierto? Si tengo 100 pesos y tengo que deshacerme de 50, pues la lógica es que me quedo solamente con 50. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren quedarse con menos plata de la que tienen. Ninguno. Todos queremos ser prosperados y multiplicados. Pero Dios dice, la economía de Dios dice, dame, porque cuando te enseñas a ser dador o dadora alegre, hay bendición fija y garantizada de parte de Dios en tu vida. Y hablo no exclusivamente del tema económico, aunque en ese contexto es así, pero en cualquier área de nuestras vidas. Porque Dios promete y nos dice que es mejor dar que recibir. Pero además añade y dice que Él bendice al dador alegre. Ojo con esto, fundamental en la enseñanza a propósito de cómo Dios ve la economía nuestra. Dios bendice al dador alegre. Cualquier dador va a ser agradable a los ojos de Dios si no está dando de manera alegre en su corazón. Esto tenemos que tenerlo claro, porque en las congregaciones esto se ve mucho, ¿cierto? Llega alguien que quiere entrar en la tendencia de que lo vean diezmando, o que sepan que es diezmador, o que es ofrendador, ofrendadora, pero por dentro está como Ananías y Zafira que, no, me toca dar tanto. Tengo que decir que voy a dar aquello para que me vean que encajo. Pero en su corazón nunca hubo una ofrenda para Dios. Por eso es que de manera drástica la Escritura dice que ellos son, que mueren. Son cortados. Y ustedes, yo no sé si se han pensado en algún momento, ¿por qué? ¿Por qué Dios es tan drástico? ¿Cierto? Porque uno diría, pero ¿y por qué si de todas maneras dieron? Lo que pasa es que cuando se hace pensar que se está haciendo algo cuando en realidad no se está haciendo, eso se llama mentira y engaño. Y es un ejemplo que nos dan como ejemplo que inmediatamente mueren porque engañaron fue al Espíritu Santo, que ellos le dicen, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Entonces, ellos querían dar la apariencia de que habían dado todo cuando en realidad se habían quedado con una parte, dándonos la enseñanza o a entender de que no tenemos que guardar ninguna apariencia con nadie, porque eso es mentir y engañar. Tal cual. Y no solamente que ya de por sí es terrible el tema de la mentira o el engaño, pero sobre todo, ¿qué actitud había en su corazón en el momento de desprenderse de la ofrenda? Porque es evidente que había avaricia. Hago este planteamiento simplemente hipotético. ¿Qué hubiera sucedido donde ellos digan, Señor, vendimos la casa en $1.000.000? Pero vamos a ofrendar, qué sé yo, 9, 5, 1, 100 pesos. Y te lo damos con un gusto, con un agrado, Señor. Y hubieran llegado de los discípulos y, aquí estamos al fondo. Y Pedro le hubiera dicho, ¿en cuánto vendiste eso? En tanto. ¿Y cuánto traíste? Tanto. ¿Qué hubiera pasado?
Nada. Su ofrenda había sido recibida porque fue dada de corazón y con agrado. Alguien podría perspicazmente decir, ay, ya sé cómo ofrendar y cómo diezmar de aquí en adelante. ¿Cierto? Entonces voy a tirar bajito para no comprometerme con Dios. Y eso es un pensamiento sagaz. Pero lo que tenemos que revisar es si el pensamiento nace basado de una necesidad, nace basado en una avaricia o en un deseo de que nuestro dinero no mengüe. Porque, ¿saben? Algo que sucede con la economía de Dios en la vida de los cristianos es que en muchos casos se tiene temor de la provisión y de quién es el proveedor. Y algo que Dios quiere, si de esta clase o de este mensaje solamente nos quedamos con esto, por favor, quédense con lo que les voy a decir o quedémonos. Dios es nuestro proveedor. Paremos de contar. Usted puede ser muy experto, muy experta, muy hábil en lo que hagan, muy talentosa, gloria a Dios por eso. Pero no es eso lo que trae la comida o la provisión a tu casa. Quien te da la provisión es Dios. Entonces, cuando nosotros eso se nos revela, nos quitamos un peso de encima. Dejamos de estar haciendo cuentas inclusive. Y es que si doy ya esto aquí, me quedo, no me alcanza. Y la economía de Dios es tan distinta. La economía de Dios dice, si tú eres fiel en lo poco, estoy, de alguna manera, pongámoslo así, construyendo fundamentos alrededor de tu vida espiritual para que el mundo espiritual sepa que tú eres un dador o dadora alegre. Por lo tanto, hay muros a tu alrededor que van a impedir que tú y tus finanzas inclusive sean tocadas. Me atrevo a decir esto porque la Escritura dice que aquel que agrada a Dios, Él hace que aún sus enemigos estén ¿en qué? En paz con Él. ¡Wow! ¿Y cómo así? Cuando siempre escuchamos en la iglesia evangélica decir que si una persona creía que estaba en paz con todo el mundo, era porque estaba en realidad agradando al mundo. No sé si ustedes escucharon eso o lo han leído alguna vez. Esto formaba parte de la predicación, ¿no? En las iglesias decían, si usted está bien con todos alrededor, revísese porque usted está pareciéndose cada vez más al mundo. Y en algunos casos es así, no vamos a decir que no. Pero a donde quiero llegar es que la Escritura dice, Dios te dice, si tú estás caminando firme conmigo, yo aún a tus enemigos puedo hacer y voy a hacer que estén en paz contigo. O sea, que debería haber ok, un momentico, yo estoy agradando y quiero agradar a Dios y las cosas están a mi alrededor, no necesariamente porque me parezco más al mundo, es porque Dios está guardando y protegiendo mi vida. Entonces, en la medida que entendemos que Dios es el dueño de lo que tenemos o que creemos tener, y que a Él se lo debemos, vamos a descansar de quién es el proveedor. Y eso cambia la perspectiva de si tengo que hacer cuentas para ofrendar, para dar. No, recuerden, por favor. Dios bendice al dador alegre. Lo que tenemos que acostumbrarnos en nuestras vidas es a que haya alegría en el dar. Que cuesta, sí que cuesta. Porque nuestra alma, nuestra mente, hace las sumas y las restas apropiadas y no quiere quedarse con menos de lo que cree que tiene. Y por lógica dicen, no, pero es que si yo doy más, es que tengo menos. Y Dios dice, yo bendigo al dador alegre. Y lo que tenemos que asegurarnos es que haya alegría en nuestro corazón. Y damos con alegría y con gozo. Y sucede algo hermosísimo que fundamenta nuestra vida para siempre. Y es cuando yo me acostumbro a dar con alegría de corazón, en lo poco, y conforme Dios me va bendiciendo, yo voy creciendo en esa alegría y en ese dar. Cuando yo tenga la bendición de dar grande y abundante, ¿saben qué va a pasar? Va a haber alegría en mi corazón porque ahora puedo dar u ofrendar o bendecir más de lo que hacía antes, de lo que lo hacía antes. Y eso significa de que mi mente y mi conciencia ha sido entrenada de parte de Dios para yo desprenderme. Porque Dios ya nos dijo a nosotros que ¿cuál es el fundamento de todos los males del hombre? El amor a la codicia. El amor al dinero. Obviamente no dice que el dinero es malo.
Él es el dueño del oro y la plata, entonces sería malo porque los tiene. No estamos hablando de que el dinero es malo, pero sí dice el amor al dinero. Y lo que Dios quiere que nosotros tome lugar en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro raciocinio, es que dejemos de amar el dinero. Y una manera de amar el dinero es adorarlo. Dice, wow, yo no tengo un billete con una veladora. Ah, pero sí, seguramente se piensa en el momento en que se tiene que desprender de ese billete, o de esa acción, o de esa virtud que Dios le ha dado para que ofrende. Demos con alegría. ¿Que es fácil desde un principio? Para la mayoría de nosotros seguramente no lo ha sido. Pero que es necesario ingresar en ese camino para aprender y ejercitarse, claro que sí. Que al principio uno diga, ay Señor, yo no quiero dar, pero pues, por obediencia yo voy a dar. Y después de esa prédica, pues mejor. Pero tú sabes que en mi corazón yo no quiero dar. Dios sabe que hay en tu corazón. Pero todo principio delante de Dios empieza por un concepto de obediencia. Todo principio. Primero somos obedientes y cuando nos damos cuenta que, ser obediente paga, ¿ok? No es ser pillo paga como ahora, sino, ok, si yo soy obediente, Dios tiene eso en cuenta y me bendice. Y cuando usted entiende eso, lo que antes era resistencia, ahora se convierte en ganas de. Porque cuando uno entiende de que si lo hace de alegría, hay bendición, uno va a querer estar constantemente dando. Alguien que es así, que es cristiano, y toda la gente dice, pero es que el Señor como mucho de plata, y verdad, hay muchas empresas, y él ya no hace prácticamente nada, pero él no puede escuchar que esto o aquello necesita, porque él sabe y ya lo ha experimentado durante toda la vida. En el momento que él da, él no hace más nada que dar, y su patrimonio va creciendo y creciendo. Y de verdad que no puede escuchar que alguien tenga necesidad y da con una generosidad. Nosotros servimos a un Dios generoso. Y con esto no quiero, la invitación es entonces a que saquemos y abramos nuestros bolsillos, porque Dios pide de nosotros primero dirección a propósito de lo que vayamos o no a hacer. ¿Ok? Inclusive, ¿a quién vamos a bendecir? Poniéndolo en términos de tierra. ¿En qué tierra vamos a sembrar? Si ustedes quieren ponerlo de esa manera. ¿En qué tierra vamos a sembrar? ¿Una tierra árida, estéril, o en una tierra buena y abonada? Porque cuando nosotros sembramos en esas tierras, hay fruto y hay cosecha. Y Dios anda buscando un granjero o granjera de esos alegres, contentos, que anda con la semilla y así como Caperucita Roja, pero sin el lobo, que va caminando por ahí, va sembrando y va sembrando y va sembrando. Y cuando menos piensa, Dios empieza a bendecirlo por muchísimas cosas. Y el dinero que parecía que no alcanzaba antes, de pronto dice, no sé cómo, y no se ponga a hacer cuentas cómo. Cuando se llega en esos momentos que diga, ¿cómo pagamos todo eso? Por favor, no caiga en la tentación de sentarse a hacer cuentas, a decir, yo quiero saber por qué el dinero este mes sí me rindió. Simplemente dele gloria a Dios. Porque contra todo pronóstico de lógica, usted ahora tiene más cuando la matemática dice que debería tener menos. Y no es momento de entrar a hacerle una auditoría a Dios. Usted la va a dar ahora de interventor. Pues, Señor, sentémonos y voy a ver en qué. No, Dios no necesita que hagamos eso. Y nosotros no nos conviene, de hecho, hacerlo. Por favor, vayan a Romanos capítulo 13, versículo 7. Aquí estamos hablando, a esto también lo hemos mencionado en el pasado, sin embargo, vale la pena consideramos retomarlo. Porque en la escritura, cuando se habla de deuda, pues uno inmediatamente piensa en económico, pero no es estrictamente económico, y este versículo lo explica muy bien. ¿Ya lo tienen todos? Romanos 13, versículo 7. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso significa de que mire que está hablando de lo económico
y habla de tributos, o sea, impuestos, que después lo menciona otra vez, ¿ok? Pero dice al que respeto, al que le deba respeto, dale respeto. Cuando nos encontramos en circunstancias como que a una persona X o Y no le hemos dado el respeto que corresponde y que merece, ojo, con esa persona estamos en deuda. Y uno diría, pues yo no lo vuelvo a ver en mi vida. No, hay una deuda. Y dice, y al que honra, honra. Uy, Señor, ¿cuántas veces no hemos caído seguramente con autoridades, con personas cercanas, que uno diga, ay, es que él es fulano, fulana, y hace esto y esto, pero no, es que este es un... Y salen todos esos asteriscos que no deberían salir. Ok, todo el pi. Pero Dios dice que eso es una manera de ponernos al día con cosas que debemos. No le debamos a nadie nada. Definitivamente algo que nunca va a acabar el año. Al que amamos, le damos aún muchísimo más amor. Bueno, ahí hicimos una pequeña síntesis de lo que hemos venido hablando hasta el momento, pero quiero retomar algo que mencionamos y que seguramente va a ser significativo. Espero que así sea. El mundo nos dice que necesitamos más dinero. ¿Cuántos de aquí creen que necesitamos más dinero de lo que tenemos ahora? Honestamente. Eso no es, ¿ok? ¿Cierto? Sí, yo, todos necesitamos más dinero. Y hago un planteamiento. ¿Qué tal que la respuesta de Dios fuese, tú no necesitas más? Digo, Señor, claro que sí. Mira mis estados financieros. Mira mis cuentas. Yo necesito más. Y mira mis sueños. ¿Y qué tal que Dios dijera, no, hijo, hija, lo que necesitas es administrar mejor aquello que sí tienes? Porque, ¿saben? Un principio bíblico, Dios trabaja sobre lo que sí hay para llamar lo que no es como si fuera. Ya. Ay, ¿cómo así? Sí. Dios te dice, y lo mencionamos en prédicas anteriores también, Jesús cuando llegaba a predicar con la multitud y decía, ¿y qué le vamos a dar de comer? Lo primero que preguntaba es, ¿qué hay? ¿Qué tiene? Ay, no, pues Señor, yo tengo un pan viejo. ¿Qué tienes? Ay, es que tengo un poco de deuda, Señor. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para que empieces a ser un administrador? Y recuerdan ustedes que tomamos el pasaje de la viuda de las vasijas. ¿Recuerdan que fuimos muy meticulosos paso a paso? Y la pregunta que ella se hizo con algo que ella consideraba que no era importante en su vida. Estaba dispuesta a dejarse morir ya no tenía nada más que hacer. Y tenía en la casa lo que necesitaba de parte de Dios para salir de todos sus problemas. Y perdónenme. El resto de la vida. Y el resto de la vida. Y perdónenme la expresión que voy a utilizar. No lo voy a decir. un sencillo tazón de barro cambió su vida, pero ella lo desechaba y lo consideraba poca cosa. Porque ante el mundo eso era poca cosa. Y lo que Dios le estaba preguntando es, ven, ¿qué tienes? No, ¿qué te falta? Dios no, ¿usted cree que Dios no sabe qué le falta a usted? Además, Dios no diga que le faltamos para. Okay. Además, Él nos dice, miren, yo conozco de qué tienen necesidad. Antes de que lo pidan. Y lo dice hablando de dinero y en el contexto de los gentiles. Él dice, mire, como ellos que andan buscando ropa, comida y casa y beca, yo sé que ustedes también tienen necesidad de eso. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso empieza por decir, Señor, ¿qué tengo? Porque saben ustedes, al nosotros decir que no tenemos nada, estamos diciéndole a Dios que ha sido un Dios pichicato con nosotros, mezquino con nosotros, que no tenemos nada de Él, que no hemos recibido nada, que no hemos cambiado nada en nuestras vidas. Y nos atrevemos a decir, no, yo no tengo nada. No tengo plata. Y tiene, pero no, pues no es para eso, pero no se puede decir, no tengo plata porque eso es mentira. Claro, entonces miren que no es un tema a propósito exclusivo del dinero, pero tiene que ver con economía. Entonces, ¿qué sí tenemos? En vez de decir,
como todos levantaban las manos, sí, más plata, pero en realidad necesitamos más plata o necesitamos administrarla, porque es un principio. Dios dice que nosotros vamos a ser bendecidos cuando somos fieles en lo que, en lo poco. Pero ¿saben cuál es el gran problema de muchos? Que todos o muchos están esperando es que llegue el montón para ahora sí volverse juiciosos, buenos administradores, ahorradores, previsivos. O sea, pero están esperando el montón. Por eso es que la gente anda pendiente del baloto, de la lotería y del chance. O de que le sobre. O que le sobre. Cuando Dios está diciendo, ven, hijo, ¿qué tienes? Ay, Señor, este don de parte tuya. Intercedo por los otros, pues algo tienes de parte de Dios. Entonces, cambiemos más ese concepto de necesito más para ser mejor. Dios dice, no, con lo que tienes puedes hacer muchísimo más y vas a ser mejor. Eso es administrador. 2, ¿vivimos para nuestros placeres o ejercitamos nuestro dominio propio? Eso es una de las consecuencias de a veces no administrar bien, ¿cierto? Estamos intentando. Queremos y, uy, cómo cuesta resistirse a ese querer. A las cosas sencillas o las más grandes. Pero cuando nos acostumbramos a no resistirnos, entra una mala práctica administrativa. Tenemos necesariamente que entender en qué momento se puede, cómo están las finanzas, la proyección, si ustedes quieren verlo desde la economía, y a futuro qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Dios nos enseña a ser inversionistas, inclusive. Permite hacer un paréntesis. Por favor. El sábado fue una noche muy chévere, ¿no? En que 6 personas dimos testimonio. Y dentro de esas personas hubo Olga, y ahorita con todo lo que tú acabas de decir, lo que hemos leído, pues sigo yo sosteniendo lo que le mencioné a ella ahora hace unos minutos. De que con el testimonio que ella había dado, pues yo no estaba de acuerdo. ¿Sí se acuerdan? Sí, claro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente lo que pasó fue que no lo supimos administrar. Como debíamos de haber administrado lo mucho, lo poco que teníamos. Y preguntar qué tenemos y no dejarnos llevar por el querer comprar esto, querer comprar lo otro. Y lo que se hacía en ese momento era calmar el gusto. Quiero una blusa, quiero unos zapatos, quiero ir allá, quiero ver el cine, quiero. ¿Y quién no quiere eso? Pues todos somos seres humanos, todos estamos con ese gusto. Entonces no era que viviera de esa frase que le había dado la persona antes de casarse. Al esposo había que pedirle así, para que él le diera así, y que mantuviera eso toda la vida. De hecho, ella cayó en cuenta de que cuando no estaban con Dios, no estábamos con Dios, pues se presentaban muchas cosas de eso. Pero desde que está Dios ya las cosas han venido cambiando, porque ha habido ya algo de ahorro y cada día estamos más en eso. Es que, perdona, te interrumpo, Alfonsito, porque entiendo perfectamente lo que dices, pero hay que entender algo. Ahora hablábamos a propósito de lo que aprendimos vanamente de nuestros antepasados, ¿cierto? De pronto el hecho o la acción pueda que tenga distintas variables de explicación, pero lo que quedó como enseñanza administrativa es lo que en realidad termina acusándonos, señalando, digámoslo así, que es lo que mencionaba Olguita. Pero aquí la liberación la recibe ella. Su concepto de cómo administrar basado en un consejo no acertado, ella dice, wow, no involucra a si Alfonso lo hacía por agradarla o no, porque gloria a Dios tiene un esposo que quería y que quiere agradarla, pero ella entiende de que esa necesidad de poder aplicar el dominio propio ahora es una bendición,
pero que hasta que no entendió que esas palabras hicieron eco por allá en el fondo de su memoria, ¿ok? Y que lo que en realidad estaban diciéndole es, no importa cómo administrar, porque Él me da. Aquí lo trascendente no es que el esposo le diera o no le diera, es que ella hacía con aquello que le daba, los 100 pesos o los 1.000 millones de pesos. El principio básico es, ok, yo tengo que ser un buen administrador. Usted primero que todo, ore para que su esposo o su esposa también lo sea. Pero en primera instancia, debe haber uno de los dos que tenga, como dice el electricista, el polo a tierra. Que por lo menos le ale la manga del pantalón y lo ponga a mirar acerca de otras cosas. Y cuando uno entiende que, ok, que así lo interpreté yo cuando ahorita dio el testimonio, para ella fue revelador el poderse desprender de esa mala enseñanza administrativa que había sido transmitida, seguramente no digamos ni con mala intención, por pura y mera ignorancia, porque alguien que da un consejo de estos es simplemente ignorante. O sea, casado con un tacaño. Tal cual. Entonces, esto no es una invitación para que nosotros seamos amarrados con nuestras esposas o nuestras familias. Al contrario. Es más, la Escritura dice, ¿sabe qué dice Alfonsito la Escritura? Que aquel que no provea para su familia, ¿qué dice? Que es peor que un incrédulo. Entonces, aquí no estamos hablando de lo que sí, si damos o no damos. No, con liberalidad, con gozo, con alegría. Dador alegre, pero siempre como buen administrador. Es que ahí está el detalle, en la administración que se dio. Tú hiciste la parte que tú crees y creíste bien siempre, darle gusto a ella, pero ella estaba viéndolo, pues, entendió, es que la revelación fue para ella. Claro, no, en ningún momento entendimos como que Alfonso estuviese haciendo algo mal queriendo complacerla, no pares, sigue complaciéndola y sigue, pero después de... Claro, a ella aprendió o entendió de que aunque Alfonso quiera complacerla, ella va a ejercitar el dominio propio y decir, uy, qué bendición, padre, con ese esposo que me diste. Que yo digo mu y él dice toma. Pero que tantas veces yo tengo que contener mi corazón y mi mente, y aunque quiera decir mu, más bien no digo ni mu. Ella entendió que ese principio administrativo de parte de Dios fue en algún momento fracturado por un consejo, una frase que escuchó. Lo que pasa es que es el mundo el que dice eso, porque generalmente las personas que hacen eso, o a las mujeres que pues, hacen como deben hacer, pues se les dice que son unas tontas. Es más, saben ustedes, y me atrevo, puedo estar equivocado, ustedes que conocen más me pueden decir si estoy en lo cierto o no. Gran parte de este concepto nace o parte de que se consideraba de que esa persona, el esposo, tenía otras a quien darle dinero. De allí nace esta idea de fondo, es decir, no le ahorre nada a él porque si no él se la va a gastar con las otras. Entonces, como no estamos hablando de un cristiano musulmán, aquí, ¿cierto? Aquí no hay ningún cristiano musulmán que tenga 2, 3, 4 esposas. Los cristianos, Dios nos ha llamado a tener una mujer o a la mujer un solo hombre. Entonces, ahí no aplica ya para nosotros. La gente antes decía eso, si no se lo gasta con usted que quiere ahorrarle a su esposo, él va y se lo gasta por fuera. Entonces viene el consabido, horripilante consejo, gástele todo, pídale más para que le dé por lo menos la mitad. Ignorancia. Para ser condescendientes con la señora, para no decir que fue mala, digamos que era ignorante. Entonces, el vivir para el placer o vivir con el dominio propio de Dios hace una gran diferencia. Y cierro con esto por hoy. Hay gran diferencia entre amar al dinero, del cual Dios nos previene, y de amar a Dios. Dios nos advierte que no podemos servir a dos señores, porque vamos a aborrecer al uno, y uno dice, no, yo amo un poquitico más a Dios, pero todavía amo al dinero. Y uno no dice eso abiertamente.
pero nuestras acciones, nuestros pensamientos dan a entender en qué o en quién estamos poniendo nuestras esperanzas. ¿Cierto? Las cuentas. Y sean juiciosos, por favor, no me malinterpreten. Su economía, siéntense y hagan las cuentas y planeen. Pero nunca pensando en que la escasez está tocando la puerta si ustedes dan. Siempre, siempre, siempre confiemos que al Dios al que servimos es nuestro proveedor. Y que Él nos está diciendo por todos los lados, por los oídos, por la boca nuestra, nos está diciendo, yo tengo cuidado de ti, hijo, hija. Él quiere que lo entendamos. Y cuando eso pasa, descansa. Nos convertimos, de manera razonable lo digo, como en el niño del hijo, el hijo del señor rico, que no tiene preocupaciones. ¿Por qué? Porque el papá lo tiene todo. No es una invitación a malgastar, ni muchísimo menos, pero es una invitación a que tengamos conciencia de a qué Dios servimos. El Dios a que nosotros servimos es un Dios que tiene cuidado de nosotros y que nos da, ojo, inteligencia, prudencia y revelación para que nuestros recursos se multipliquen en sus manos. Por eso es que siempre va a ser mejor dar que recibir. A la hora de dar, no procure no hacer cuentas. Por lo menos en el principio yo sé que uno va a sentarse, es que si doy tanto, si hago esto, no. Va a llegar un momento en que, como alegremente dispuso, alegremente dé. Y cierro con esto. Se llama dar con liberalidad. De hecho, a propósito de liberalidad, cuando se mencionan los dones o los frutos, termina convirtiéndose en un don o un fruto. El que administre con liberalidad. El que presida, recuerdan que la Escritura cuando menciona, está hablando de cada puntualidad de uno de estos, indicándonos de que es una bendición administrar y servir en los bienes de nuestro Dios. Y que cuando lo hacemos y lo agradamos, Él tiene cuidado de nosotros. Miren, en el momento en que tomo el ejemplo simplemente desde la parte económica, en Alfolí, cuando uno viene y deposita la ofrenda o el diezmo, en ese momento usted simplemente lo que hizo fue desprenderse de ella. Literalmente lo que hizo fue desprenderse. En ese momento no fue que usted ofrendó ni diezmó. No, no, no. La Escritura nos dice en texto que cada uno de como propuso en su corazón. O sea, usted entró diciendo, o en la casa se estaba bañando, o estaba comiendo, o estaba caminando, lo que sea, y Señor, ok, en ese momento fue que usted dio. Acá simplemente se desprendió de aquello que ya había acordado con Dios, alegremente de dar. Eso mismo pasa cuando se le da algo a una persona. Se piensa, yo vi que fulano está necesitando tal cosa. No. Ya en su corazón, ya tiene la semilla y el deseo de darle a esa persona. Cuando puede se lo da, pero nace primero en ese momento. No en el momento en que llegó y se lo dio, en el momento en que lo pensó. Nos invito a que, a pesar de que esto lo entendamos o creamos que ya lo entendemos, lo retomemos y lo mastiquemos y lo pensemos, porque hay bendición detrás de ello. O sea, Dios tiene cuidado de nosotros en todos y cada uno de nuestros aspectos. Recuerdan que por allá una de las cartas dice que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces vale la pena hacerle caso a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre poderoso, qué bendición servirte, qué bendición escucharte, qué bendición saber lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Permítenos despojarnos de todo aquello que nuestros ancestros, nuestro pasado, nuestros padres con toda su mejor intención o tal vez con su ignorancia, sembraron en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Perdónanos, queremos despojarnos de toda nuestra vanidad, de todo lo que en el pasado fue sembrado sobre nosotros. Perdónanos, Señor, nos humillamos delante de ti y lo presentamos delante de tu trono, Padre. Sé tú deshaciendo
y revelándonos, Señor, qué de aquello que en la economía necesite ser enderezado, porque tú eres quien endereza nuestras veredas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.